Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro con los arquitectos Roxana y Alexander. Hola. Una vez más, Hola, San Cristóbal. Atmósfera, estamos en San Cristóbal de las Casas. Arquitectos, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, pues prácticamente esta es nuestra primera remodelación de una casa antigua en el centro histórico de San Cristóbal. Y pues ahora sí que ha sido un reto, desafío, porque cambia completamente la dinámica. Vino choncho porque sí son 20 por 20 el espacio que tiene la casa. Entonces estamos hablando que tiene como 406 metros cuadrados. La idea, pues evidentemente por estar en el centro histórico, es respetar la crujía original y pues los elementos que embellezcan en su mayor parte de la casa, ¿no? Pero eso no quitaba darnos la oportunidad de hacer algo diferente y más moderno. Bueno, pues prácticamente nos encontramos en el barrio de Guadalupe, es uno de los barrios más bonitos de la ciudad de San Cristóbal. Creo que de alguna manera esto se le llama la zona caliente porque se está moviendo mucho lo que son las bienes y raíces, ¿no? Entonces muchas casas viejas se les está dando ahorita pues una nueva vida, una frescura, y vas a encontrar que muchas de estas casas están en venta, ¿no? Entonces Guadalupe es de las cosas más bonitas que tiene San Cristóbal. Al final hay una iglesia que tiene toda la vista de la ciudad, y por eso tiene un valor muy especial esta zona. Arquitectos, ¿pueden hablar un poco de los retos? Les voy a preguntar los retos de trabajar en una zona del centro histórico. Uno de los retos más grandes de trabajar en el centro histórico es el INAH, ya que, como habían comentado alguna vez, el INAH regula todas las construcciones en el centro histórico. Esta casa no está catalogada como un monumento, pero se encuentra en la zona de monumentos. Entonces, según el reglamento, no podemos hacer muchas cosas en fachada, y también tenemos que conservar lo original lo más que podamos, ¿no? Y por ejemplo, los colores, la pintura, ¿qué se toma en cuenta? Sí, de hecho, para las fachadas ellos tienen una paleta de colores, e incluso el material que colocas afuera no puede ser cemento, tiene que ser a base de cal, y puedes utilizar pigmentos, pero dentro de la paleta de colores que ellos tienen en su catálogo. El que nosotros utilizamos acá es uno que hicimos a base de cal y arena, por eso tiene este tono. Y pues únicamente lo aplicamos, el acabado que pusimos acá es a base de cal y arena. Para poderlo aplicar, nosotros retiramos un guardapolvos que la casa tenía, que estaba hecho de ladrillo, que no era original, sino que la gente que vivió acá un tiempo lo puso, yo creo que sobre todo por el tema de humedad. Entonces nosotros lo retiramos y unificamos la fachada para que se viera como si fuera solo una pieza, y resaltamos los marcos con un pulido en color blanco que está hecho a base de cemento blanco y cal. Pues prácticamente lo que queríamos buscar es limpieza, realmente, quitarle un poquito todo ese desorden que traía antes la casa, porque el guardapolvos era un adoquín en forma hexagonal. Digo, nos gustan los hexágonos, pero no para este tipo. Entonces, pues queríamos dejar algo mucho más limpio, ¿no? O sea, si te das cuenta, es madera, la arena, digamos, del estuco, lo blanco y la herrería negra. ¿La madera es la original? Ah, Sí. Sí. la madera, obviamente, se tuvo que rehabilitar en su mayor parte. Algunas piezas se tuvieron que cambiar, pero mucha de la madera, pues sí, se rehabilitó. Solo está lijada y tiene un producto que evita que la polilla siga comiéndose la madera. Y pues, se le pone un líquido para revivirle un poco el color, pero es la original. Excelente. Habría que mencionar un punto súper importante, es que tuvimos que hacer el trastejo de la casa. Realmente esto no estaba así, estaba completamente en muy mal estado, tanto que era un nido de palomas aquí la casa, entonces se tuvo que hacer todo este trastejo. Para nosotros fue una experiencia completamente nueva. Tuvimos prácticamente la oportunidad de volver a trabajar con nuestro amigo el Arqui Escalante, y él fue el que nos dio un poquito más de todas estas ideas de cómo poder hacer este trabajo. Esta es nuestra primera remodelación en centro histórico, entonces teníamos que tener a alguien que nos ayudara, ¿no? Pues bueno, pues bienvenidos.
aquí a Casa Alameda, ¿sí? Ahorita te platico por qué la bautizamos con ese nombre, ¿sí? Bonito espacio. Pues queríamos este ambiente de que llegas a una casa antigua que tiene realmente una personalidad y desde que la abres, pues queríamos esta magnitud, por hablar de casas de 450 de altura, pues tenías que tener ahora sí que una recepción de esta dimensión, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que esto era lo más adecuado y bueno, pasamos a la parte vieja de la casa. Antiguamente, pues esto es la crujía, es en forma de L. Y pues prácticamente nosotros lo que quisimos era prevalecer la parte vieja, pero cambiamos obviamente nuestros repellos. Tuvimos que trabajar todo esto porque sabemos que son muros de adobe, muros de 60 centímetros. Entonces queríamos que la textura que tuviera la casa, pues no nos quedáramos con una pintura normal, que es lo que de alguna manera se hace por regular aquí en San Cristóbal. Entonces trabajamos la cal, cemento blanco y un pigmento que te puede dar tonalidades muy fuertes o más bajitas, pero aquí el chiste era llegar al punto de que fuera algo que pudiera mutar. Ahorita con la luz que tenemos tiene esta tonalidad, pero en la noche va a empezar a cambiar y en la mañana también tiene otro color. Entonces queríamos que funcionara de esa manera. Te das cuenta también las columnas tienen otro pulido en un color mucho más claro, pues obvio. Tiene pues ya solo que sería el cemento blanco y la cal. Se nota un poquito medio amarillo, pero es también por la arena fina que se le metió, ¿no? Pero le va muy bien. Siento que la casa así en su juego de colores o tonalidades funciona muy acogedor. Bueno, como Alex ya mencionó, la madera es la original de la casa y solo se rehabilitó, pero quisimos resaltar un aspecto importante que es el sistema constructivo que tiene la cubierta. Entonces, en los cuartos hicimos que resaltamos los elementos constructivos del techo y dejamos expuesta toda la madera. Y nada más pusimos iluminación indirecta para que tú cuando estés, bueno, depende del uso de la casa, pero tú puedes observar las tijeras antiguas y nada más las reforzamos con algunas vigas para que pudiera quedar así. Qué bello se ve, ¿verdad? Las tijeras esas. Sí, normalmente las casas antiguas tienen un plafón que tapa las vigas. Siempre lo ponen abajo de las vigas por temas del frío, ¿no? Del polvo y de todo lo que puede en algún momento producir, porque el sistema que manejan ellos es muy diferente al que nosotros utilizamos para rehabilitar el trastejo de la casa. Ahí te va, porque creo que no es algo que se haga en todas partes, pero aquí fue este momento preciso que nos llegó la información y nos ayudó, te digo, el Arqui Escalante. Normalmente lo que se hace es poner, en este caso, lámina, la regla, la teja, y pues de alguna manera pues tienes que estar clavando la lámina para pues poner las reglas que van a sostener las tejas. Y eso es un error, porque al fin y al cabo le estás haciendo un hoyo a la lámina, ¿no? La verdad es que vas a encontrar un montón de casas que tienen ese sistema. Aquí lo que se hizo fue trabajar el entablado y meterle un impermeabilizante que después iba a recibir una carpeta asfáltica, ¿sí? Y sobre la carpeta asfáltica iban a llevar estas reglitas que van a tener, ahora sí, poner la teja de una manera que ya no va a tener problemas de filtraciones o, pues bueno, en este caso, mucho más seguro, mucho más hermético y ya no vamos a tener todos estos problemas que normalmente muchas de estas casas tienen, ¿no? Algo que también tú puedes darte cuenta es que las tijeras tienen unos elementos de acero, que esto lo estamos haciendo para reforzar. Y varias de las habitaciones que ahorita vas a ver, también se utilizó otro elemento que cruza toda la habitación para reforzar más la estructura, ¿no? Todo el tiempo pensando cómo debe de lucir, cómo de alguna manera debe estar completamente seguro siempre. Y bueno, nos dimos a la tarea que pues al aprovechar el tener la estructura visible, pues tenemos que también tener una luz. Entonces tenemos una luz general para la habitación, que son estas, tenemos sobre las vigas, pero las podemos en este caso apagar, ¿sí?
queríamos jugar con diferentes cantidades de luz que debía tener el espacio. Entonces, de ahí tenemos quizás una luz solo ambiental para lo que nosotros queríamos era dejar como un espacio de estudio, de lectura. Entonces funciona muy bien y ya no tenemos toda la luz, puede ser agresiva en un momento, ¿no? Pero si te das cuenta, todavía hay otros reflectores que están en la parte de arriba que iluminan toda la estructura. Esto es para seguir pues apreciándola, observándola, porque si no hubiéramos aventado esa luz, pues hubiera sido muy difícil poder aprovechar y verla de esta manera, ¿no? También algo que pasa es de que normalmente este tipo de ventanas que se tienen en las habitaciones, pues se mantienen cerradas todo el tiempo por el ruido, por el polvo y pues bueno. Entonces queríamos pues aprovechar esta luz natural que realmente tiene el espacio, pero necesitamos algo que nos ayudara a limitar un poquito el sonido. Entonces optamos por tener este tipo de cancelerías en PVC que son un poquito más eficientes que las pues de aluminio, ¿no? Entonces de todo el tiempo pues esto ya tienes una luz, ya solo sería poner una cortina. Y pues bueno, pues puedes aprovechar de muchas formas la cantidad de luz que necesitas para el espacio, ¿no? La verdad que si la ventana de PVC baja mucho el ruido. Sí, Hey, te da mucho ruido. Principalmente el uso de la casa iba a ser de descanso y después el dueño como que tuvo la idea que también la podía dar por Airbnb y después se le ocurrió que podía también rentarla como un espacio comercial. Entonces hay algunas cosas que no están definidas porque va a depender del uso que la persona que la renta le va a dar a la casa. Pero por la composición de la casa y de la crujía original, la mayoría, bueno, sí, toda la parte vieja son habitaciones y lo que hicimos después fue hacer una parte social, pero hicimos algo nuevo ya en otro, algo mucho más moderno. era modernizar la casa, ¿no? Ok. Entonces, Sí. este espacio, el reto principalmente aquí, Cota, es de que estas casas no tienen baños. Los baños antes eran afuera Ujú. y pues eran de la tostada porque con el frío en San Cristóbal, pues es mucha batalla. Aquí había que entender qué espacios eran los que se iban a adaptar para hacer baños, ¿no? Obviamente, después de haber tenido el magnífico viaje a Mérida y haber tenido a los Masters Víctor y Atahualpa, de cómo se debe entender una casa antigua, digo, es diferente. Mérida tiene una arquitectura muy diferente a la de San Cristóbal, pero ¿cuáles son las intenciones? Entonces es respetar y buscar obviamente cómo adecuar los espacios, ¿no? Entonces los baños, cada cuarto tiene un baño diferente. Este en especial, pues de alguna manera, la esquina que es esta casa, o sea, de la casa, prácticamente lo comprometimos para hacer 2 baños. Ahorita, si gustas checar, tiene un corte que no es algo muy no sé, normal Usual. de ver en una casa, pero era la única forma que podíamos hacer para que pudieran tener cada uno una ventana y ventilación. De otra manera, si lo hacíamos un corte más recto, no iban a tener esta posibilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitábamos para que en su momento dado el vapor pudiera salir, ¿no? Y vas a preguntarte, ¿y dónde está el WC? Está justamente atrás de ti. Entonces, pues de alguna manera era cómo encontrar estos espacios, ¿no? Quedó muy bien. Y detrás de este muro está otro baño. Está el otro baño de la otra habitación que tiene, es como el espejo, ¿no? En planta se debe ver muy bien. Sí, sí, sí. Cuando se lo mostramos al cliente, de repente dijo, bueno, ¿y cómo fue que lo pudieron solucionar así? Pues es la única, le digo, porque de otra manera siempre va a haber un sacrificio y creo que esto fue lo más interesante de lograr, ¿no? Aquí, pues evidentemente, como te digo, estamos en un stand-by todavía de puntos finales. Aquí un espejo para tener una luz LED en la parte de atrás. Digo, es algo que hemos estado haciendo, pero todavía faltan esos últimos retoques, dependiendo ya el uso que vaya a tener la casa. Ahorita que salgas, quiero que cheques esto, cómo te da esta vista, ¿no? Cómo cruzas a través del techo, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte bonita, que se está haciendo ya en muchas partes de San Cristóbal, pero, digo, siempre el tener la oportunidad de hacerlo tú Es otra es cosa. diferente, ¿no? Claro. Ah, la verdad es que es maravilloso. El efecto que te da es muy, muy bonito. Este cuarto creo que fue el que tuvo más modificaciones en proyecto.
O sea, al final no se hizo lo que realmente se quería hacer con este cuarto, porque esto le íbamos a generar un tapanco, un mezanine, para generar un espacio mucho más como un tipo loft, que también era tirada del cliente, dejar un espacio que podía funcionar así. Entonces íbamos a dejar sala, comedor, cocina, y en la parte de acá arriba íbamos a quitar parte de esas vigas y las íbamos a bajar para generar la altura suficiente para tener la habitación en la parte de arriba. Iba a estar muy interesante. La verdad es que le metimos, hicimos los renders, hicimos todo, pero pues al fin y al cabo siempre pues lo que diga el cliente, ¿no? Entonces pues bueno, así fue al final. Pero creo que está bien. El INA sí lo permitía. Fíjate que mucho de lo que maneja el INA es obviamente que tú le tienes que presentar cuáles son los trabajos que vas a hacer. Tienes que respetar principalmente todo el tema de la fachada, ¿sí? Y si obviamente tus modificaciones están bien argumentadas y que no estés dándole, o sea, si hubiéramos tirado este muro, pues sí nos da el cuello, ¿no? Pero si mantenemos el espacio así como está original, no hay tanto rollo, ¿sí? Hay una parte que sí sufrió bastante, que más a ratito te lo voy a explicar. Eso fue en fachada, pero ahí hubo desorden de parte de Lina y nos hicieron la jugada medio feo, pero pues ni modo, tuvimos que aceptarlo y hacer las modificaciones después de haberlo ya tenido terminado. Eso estuvo durísimo, porque no es lo mismo que te digan, no lo puedes hacer, a que ya lo tienes hecho y de repente digan, móchalo, ¿no? Y pues sí, ahí el cliente pues sí le sufrió un poquito porque dijo, pues ¿cómo? Pues nosotros hicimos todos los trámites, pero pues al final así actúa. Así actúa. Ha habido muchos rollos aquí en San Cristóbal con ese tema. Ok. Bueno, pues este es otro de las habitaciones, que básicamente lo que hicimos fue respetar las divisiones originales que tiene la casa, y lo único que hicimos fue adecuar, por ejemplo, el baño de esta habitación, y este caso era una puerta, lo volvimos ventana para no tener doble acceso, y aquí había una división porque normalmente las casas antiguas eran como que un cuarto se comunicaba con otro. Y entonces lo que hicimos fue cerrar, pero tratar de conservar, porque nuestra idea, si en caso de que fuera un Airbnb, era utilizar unas puertas viejas para volverlas cabecera. Entonces ahí es donde iba la cama, pero dejando como la huella de que ahí un día hubo una puerta que te comunicaba con el otro cuarto. Estas vigas que están cruzando son las que mencionó Alex, que se usaron adicionales a la estructura original, que son las que refuerzan un poco la carga que tienen las tijeras, porque algunas vigas que ya se encontraron estaban un poco podridas por el agua, entonces, y apolilladas por por el tiempo, son vigas que tienen muchos años, entonces se hizo el cambio y estas dos vigas ayudan a reforzar toda la estructura para que no colapse. Y este es el espejo del baño que les mostró Alex en la otra habitación, que prácticamente es la misma escuadra, solo que al revés, ahora la regadera está de este lado y el WC le tenemos acá. En esta también teníamos una puerta y lo que hicimos fue usar un cristal esmerilado para que obviamente obtengamos la luz, pero nadie nos vea desde allá afuera porque es un baño, es un uso más privado. Para no hacer show. Y en el INA no te permiten modificar el vano. O sea, tú no No. puedes subirle un poquito y volverse el vano más cerrado. Si es originalmente una puerta, tú no lo puedes volver ventana. Si una ventana era una ventana, no la puedes volver puerta y no puedes abrir ninguna nueva y no puedes se cerrar debe, las existentes. en teoría. Aunque en San Cristóbal y en otras partes se hace. Sí. Se hace. Pero no nos queremos meter en esas broncas, así que al final al cabo lo respetamos, supimos cómo aprovecharlo. Si te das cuenta, no molesta en el momento que estás en el WC o estás en la regadera. El esmerilado funciona perfectamente bien. Y mantenemos esto que te digo, circulación de aire y pues bueno, pues iluminación natural, ¿no? Muy interesante este baño. Este baño con Esto no lo habías visto en otro lado. No, y esto no, que ya has no. visto mucho. La diagonal, ¿no? Está bien, está muy, muy eficiente. Y pues otra vez lo de los pigmentos, a mí me gusta mucho cómo se siente por dentro. O sea, obviamente de afuera se ven muy bien las columnas, pero por dentro te das cuenta cómo tiene estas diferentes tonalidades, estas capas. Y creo que entre lo que pasa dentro del muro, que el adobe sigue siendo un elemento muy diferente al concreto, al block, pues, o sea, tiene su propia personalidad.
Explicarle todo eso al cliente también fue un reto, o sea, se tiene que hablar también de eso, porque no siempre el cliente está dispuesto a intentar cosas que no ha visto o no ha hecho antes, ¿no? Entonces sí hubo que hacer muestras, platicarle los beneficios de que esto no lo tiene que pintar, que al fin y al cabo solo lo lija y estás listo, ¿no? Entonces, el producto final creo que valió mucho la pena. Definitivamente. Me quedó muy bien. Y es la misma pasta, pero con diferente pulido adentro y afuera. Sí, esta solo es con cemento blanco y cal y la de afuera tiene un pigmento de color para cemento de Cemix. Solo que está, bueno, sí, tuvimos que hacer varias pruebas para llegar tanto a la consistencia de la mezcla como al color que queríamos. Y ya ir teniendo ahora sí que las cantidades, pues ya, nos vamos de largo, ¿no? Para que todo quede del tono similar, ¿no? Está muy bien. Cemento blanco, Sí, cal. 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 Y pues en arena fina, ¿no? Pues desde un principio en el proyecto el cliente nos manifestó pues obviamente qué es lo que quería que se lograra con la casa. Entonces, pues evidentemente pues que necesitábamos tantas habitaciones y pues estuvo chistoso porque obviamente él escogió su habitación desde un principio. Esta era la de sus papás, la de los hijos y bueno, ahí para las visitas y todo esto porque esta quedaba separada. Ahí vamos a ver esto después. Pero esta es la que él escogió porque de alguna manera no sé, el tamaño y cómo quedó el baño, creo que fue el que le gustó más a la mera hora. Y porque como este tiene en corto la llegada a los coches, como que él dice, yo quiero estar más cómodo, me voy al primero, ¿no? Entonces, este fue su opción. Y si te das cuenta, pues obviamente es muy parecido, pero lo que va a cambiar es obviamente las dimensiones que tenemos ahora con el baño, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, puertas, ventanas, pues realmente son las originales, se rehabilitaron. Nos gusta mucho cómo queda este aspecto de la polilla. Se trabaja pues obviamente con el producto para que no siga sufriendo la madera, pero este le da esa edad que tiene realmente la casa, ¿no? O sea, es una casa antigua y pues qué mejor de conservar sus puertas originales. A diferencia de esta puerta, pues como no existía este espacio, pues esta puerta sí se tuvo que hacer nueva, pero pues tratando de llegarle a la tonalidad que tenemos original de las otras, ¿no? Entonces este baño, Es pino. Es, sí, pino. pinabeto, que es de mejor calidad que el pino, porque el pino se tuerce más. Y le dio el Y, color más o menos de las puertas que... Bueno, trató de igualar un poco el Sí, color de las puertas se ve que ya muy tenía. parecido. Cuenta con su baño, sí, sí, sí. con su baño completo privado. Excelente el acabado. Muy bonitas las lámparas. ¿Qué modelos son? Esas son de Tecnolite. Ok. Creo que se llama Camuy el modelo. Ajá. Y este baño, por ejemplo, tiene una losa plana porque esta parte de la casa es nueva, o sea, digamos, ya no pertenece a la crujía original. Y fue un añadido, ya existía un baño antes en ese lado, solo que estaba dividido como que era el medio baño y el baño de esta habitación, pero estaba en muy malas condiciones, estaba muy pequeño porque para meter las instalaciones y todo le hicieron como una grada, pero tenía como 30 centímetros y la losa estaba muy hacia abajo y arriba tenían un tinaco, entonces el baño era súper húmedo, estaba muy mal y para poder hacer el garage y el servicio que queríamos sobre esa parte tuvimos que tirar lo que había y volver a hacerlo, pero ya con dimensiones más agradables porque pues la habitación está alta, entonces el baño tendría que tener tal vez una altura un poco similar, no igual, pero sí para que fuera más cómodo. Aquí vas a apreciar. Aquí justamente es donde termina la crujía original y esa es como la última tijera Sí. de toda la cubierta. Sí, ¿no? Ya se fue la luz natural, entonces ahora sí la luz artificial empieza a hacer estos cambios, ¿no? Este es el cuarto que supuestamente era de visitas. Y este cuarto tuvo otra modificación. A diferencia de aquellos dos que tuvieron la oportunidad de tener el baño fuera de la habitación, este pues no tenía otra opción que generarse el baño dentro de la habitación. Ya lo hemos visto, esta es una opción no inventada, pues la verdad es que es algo que se tiene que hacer porque no hay para dónde más jalar el baño, ¿no?
Entonces, una vez más, regresando al tema de cómo la luz empieza a trabajar. Entonces, podemos tener luz natural y ya esta hora que prácticamente ya se nos fue prácticamente el sol, no sé, algo pasa, ya se siente mucho más fuerte el cambio de la luz con la tonalidad de los muros, ¿no? Y pues bueno, pues no nos quisimos quedar con las ganas de hacer el baño como nos agrada, la mesa de concreto, su ovalín, y pues ahí espacio para un espejo bonito y pues prácticamente donde está WC y regadera. Así lo solucionamos. Y conocer la luz, esto es algo que todavía seguimos batallando, por no pensar que lo hacemos, no lo hacemos tan mal, pero seguir aprendiendo, porque tener esas lámparas fue un chiste, las que están hasta allá al fondo. Tenemos que tener una luz que realmente diera hasta abajo, o sea, pero que no se abriera, que no tuviera esa situación de apertura. Entonces nos gustó mucho porque pudimos haber jugado con unas colgantes, pero queríamos sentir como que libre todo este espacio. Entonces fue un acierto súper, porque genera la luz necesaria para la regadera y no se necesita más en ese baño, sin broncas. Puedo apagar las de aquí de este lado y tienes esa luz y es más que suficiente. Y a la altura que la tienes, pues ese es el detalle. Y esto, ¿no? Que eso es lo que se quería lograr. Cuando tú tuvieras la oportunidad de estar en esta casa, pues quieres salir, quieres ir a explorar un poco la casa.